Bien, continuando con el laboratorio del día de hoy, nosotros vamos a ver lo que es el instrumento, bueno, el micrómetro en sí graduado en pulgadas, en este caso con una precisión de una 10 milésima de pulgada. A continuación voy a compartir lo que es la aplicación que vamos a utilizar. Vamos a compartir en primera instancia lo que es el escritorio. Como recordarán, eh, nosotros en el anterior laboratorio estudiamos lo que es el micrómetro en pulgadas, en este caso con una escala mínima de toma de medida de una milésima de pulgada. En este caso vamos a estudiar este mismo instrumento graduado en 10 milésimas de pulgada, es decir, que va a tomar, o mejor dicho, su unidad mínima de toma de medida es una 10 milésima de pulgada. Es un instrumento sumamente preciso, aún más que el micrómetro en milésimas de milímetro y mucho más que el micrómetro en milésimas de pulgada también, propiamente dicho. Este instrumento consta de las mismas graduaciones que el instrumento graduado para medidas en milímetros. Es decir, tenemos una línea de referencia eh, principal orientada o puesta en posición horizontal y que tiene graduaciones o líneas marcadas en la parte inferior de la misma, como podemos ver nosotros o como estoy señalando yo con mi puntero en este momento. Además de ello, sobre esta línea horizontal principal tenemos una serie de líneas horizontales que marcan lo que son las unidades milesimales del instrumento. Cabe destacar que cada 4 líneas de la escala principal están graduadas con números, ¿ok? Y las líneas que están entre estos números graduados eh, representan lo que son 0, o mejor dicho 0.0250 10 milésimas de pulgada. Es decir, que la línea que está, o mejor dicho, que le sigue al 0, en este caso, en este micrómetro, representa 0, o mejor dicho, 0.0250 10 milésimas de pulgada. La siguiente, 0.0510 milésimas de pulgada. La siguiente, 0.0700, o mejor dicho, 75 10 milésimas o 750 10 milésimas de pulgada. Finalmente, la cuarta línea, la cual en la parte inferior de la misma tiene graduado un número, representará 0.1010 milésimas de pulgada. Y así sucesivamente se cuentan hasta llegar a lo que son 10.000 particiones al final de la manga de nuestro calibrador, lo cual representaría una pulgada. En este caso en particular realizaremos lo que son eh, realizaremos sumaremos, mejor dicho, cuatro escalas. Las escalas que corresponden a esta suma, por ejemplo, la primera, nos representará lo que son la cantidad eh, en unidades de millar para la escala milesimal de nuestro instrumento, es decir, 0.1000, 10 milésimas de pulgada, 0.2000 y así sucesivamente hasta llegar a 10.000. ¿Ok? Dicho esto, la segunda medida que debemos de tomar en cuenta es aquella la cual representa las líneas o marcas que están entre las líneas marcadas o graduadas con número. En este caso tenemos de 0.0250, 0.0500 y 0.750. ¿Ok? En este caso,
nosotros agregamos a nuestra suma esas unidades respectivas que representan las centésimas milesimales. Como tercer dato, nosotros debemos de asegurarnos de buscar una colinealidad entre las líneas móviles del tambor respecto a nuestra línea principal de referencia. ¿Ok? Y la medida que indique esa colinealidad, nosotros la vamos a agregar a nuestra suma. ¿Ok? Finalmente, para tener una medida con mayor exactitud, tomaremos en cuenta una línea, o mejor dicho, una colinealidad entre cualquiera de las líneas de nuestro tambor respecto a una de las líneas horizontales que representan las unidades milesimales de nuestro instrumento, es decir, estas que estoy señalando con mi puntero. En este caso en particular, nosotros observamos la siguiente medida. Observamos que la línea de referencia o la arista principal de nuestro tambor ha sobrepasado lo que son 0.1000 y 0.2000 milésimas de pulgada, 10 milésimas de pulgada. ¿Ok? Entonces a nuestra gran suma le vamos a agregar este dato que estoy remarcando de color negro, el cual además de ello está marcado con un círculo color verde. Luego de ello, nosotros nos aseguramos de observar nuevamente en la misma escala principal la cantidad de líneas intermedias entre las líneas marcadas o graduadas numéricamente que ha sobrepasado la línea vertical de nuestro instrumento, o mejor dicho, del tambor de nuestro instrumento. En este caso cuento que ha sobrepasado 2 líneas. El simulador nos da la ventaja de que nosotros podemos multiplicar la cantidad de líneas que la línea de referencia o la arista de nuestro tambor ha sobrepasado y multiplicarlas por 0.025. En este caso, ha sobrepasado 2 líneas. Observen que está encerrado con un círculo azul la segunda línea entre el 2 y el 3 representativos a 0.3000 y 0.2000. ¿Ok? Eso significa que esa línea nos representa 0.0510 milésimas de pulgada, tal como se lo estoy remarcando en color negro. Luego de ello, al habernos asegurado de observar todas lo que es las líneas o graduaciones de la escala principal, procederemos a identificar la cantidad de líneas, o mejor dicho, una línea en específico que esté, o mejor dicho, haya sobrepasado la línea horizontal de referencia principal. ¿Ok? En este caso observamos que existe una línea, esta que estoy señalando con mi puntero, que ha sobrepasado lo que es la línea horizontal principal, es decir, esta, la que representa la escala principal, ¿ok? Esta línea encerrada, o mejor dicho, marcada con un círculo naranja, nos indica una cantidad de 0.0010 milésimas de pulgada, lo cual nosotros le agregamos a nuestra sumatoria. Una vez hecho esto, observamos que no es una colinealidad exacta, así que nosotros procederemos a buscar una línea colineal de nuestro tambor, o mejor dicho, una colinealidad entre alguna de las líneas de nuestro tambor y las líneas horizontales de la manga de nuestro instrumento. En este caso, observamos que la línea que mejor se asemeja a una colinealidad es esta de aquí. No tomaremos en cuenta la línea que está en el tambor, sino que nosotros tomaremos en cuenta a nuestra sumatoria las líneas horizontales que están en la manga. Nosotros observamos que las líneas están graduadas numéricamente con número par y las líneas que no están graduadas numéricamente representan números impares. Como por ejemplo, la línea después del 0 representativo a nuestra línea horizontal principal, la línea que le siga a esta es 1, la siguiente 2 y la siguiente 3 y así sucesivamente hasta llegar a 10.
por ello son unidades 10 milesimales. Observamos que la colinealidad existe con la tercera línea de nuestras líneas horizontales en la manga, lo cual a nuestra suma, mejor dicho, se la agregaremos como 0.0003. Dejamos un poco de esto y observen aquí donde estoy remarcando. Esa es la línea con o mejor dicho, la suma, el último factor en nuestra suma a agregar, dándonos un gran total de 0.2513 10 milésimas de pulgada. Dicho esto sea de paso, podemos realizar, tal vez no con este simulador, sino que con otro un poco más rápido, un ejercicio sin tanta ayuda. Observemos este siguiente simulador. ¿Ok? Con esto nos vamos a mover un poco con más precisión, por decirlo así. Observemos. Tenemos, bueno, vamos a ocultar lo que es la medida. Vamos a buscar otra medida para que no nos sintamos inseguros de nuestras capacidades. Buscaremos esta medida aquí. ¿Ok? Vamos a darle un zoom. Pero antes nos vamos a fijar de cuánto a cuánto puede tomar medidas este instrumento. En este caso, observamos que este instrumento puede tomar medidas desde 0 a 1 pulgada. La unidad mínima de medición es una 10 milésima de pulgada. Es decir, este instrumento tiene un error de una 10 milésima de pulgada. Procedamos entonces a dar lectura a la medida indicada en el instrumento. El instrumento me está indicando lo siguiente. Tenemos que la arista principal del tambor ha superado lo que son 0.6000 10 milésimas de pulgada. Además de ello, ha superado lo que son 3 líneas entre el 6 y el 7 marcado o graduado en nuestro instrumento. Significa que la tercera línea después del 6 representa 0.0750 y se lo agregamos a nuestra gran suma. ¿Ok? Entonces tenemos que leer ahora la cantidad de líneas o marcas que ha superado la línea principal de referencia, en este caso aquí. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver aquí en el tambor, vemos que ha graduado, o mejor dicho, la línea representativa a 20 marcas ha superado lo que es la línea de nuestra escala principal. ¿Ok? La línea de referencia. Luego ha superado la 21ª línea también esa marca. Y la agregamos a nuestra gran suma. Luego de ello, esto significa 0.0210 10 milésimas de pulgada. A esa gran suma le tenemos que agregar o buscar una colinealidad de cualquiera de estas líneas que están en la escala de nuestro tambor. ¿Ok? Debemos de buscar una colinealidad con respecto a las líneas horizontales de la manga. En este caso, existe una colinealidad con la sexta línea, la cual representa 0.0006. Entonces, a nuestra suma total será de 6.000, vamos a ver, 6.916, 0.6916 10 milésimas de pulgada. Veamos a ver si no tengo un error. 6.966. ¿Ok? Aquí se nos complica un poco, ¿verdad? Esto genera un error debido a que estamos manejando un poco de números un poco más grandes. Requiere un poco más de práctica o de ensayo leer estos instrumentos de manera más precisa. ¿Ok?
En este caso, como quizás se nos dificulte tomar una medida exacta, debido a que tal vez lo hacemos de manera mental, entonces lo que se sugiere, o mejor dicho, lo que sugiero es tomar un lápiz y papel y tratar de tomar la medida como una suma normal, ¿ok? Vamos a tomar captura de pantalla a esto. Vamos a ver que no vamos a tener, o no, mejor dicho, ustedes no van a tener ningún error al tomar un lápiz y un papel para realizar esta suma. Y bueno, voy a mover esto un poco a la izquierda. Le voy a dar un poco de zoom. ¿Ok? Ahora bien, recordemos. Lo primero es leer la cantidad de unidades de millar que ha sobrepasado lo que es la línea vertical de nuestro tambor. En este caso, recordemos que es 0.6000 unidades ha sobrepasado lo que es nuestro tambor. Como tercer punto, debemos de entre 6 y 7. Okay. Aquí está. En este caso ha sobrepasado las líneas correspondientes a 0.0750 10 milésimas de pulgada. Luego buscaremos agregar a nuestra gran suma la cantidad la cantidad indicada en nuestro tambor. En este caso sería 200, 210, 0.210, perdón, 0.0210 10 milésimas de pulgada. Es decir, ¿por qué? Porque la línea 21ª de la escala del tambor, ¿ok?, ha sobrepasado la línea de referencia principal. A esto le vamos a agregar más la línea, o mejor dicho, la marca colineal con respecto a una marca de nuestro tambor, ¿verdad? De nuestra escala del tambor. En este caso me indica que es la marca número 6, que representa a 0.0006, ¿ok? Dándome un gran total de 0.600 o 6.966, ¿ok? Mi error sería bastante de práctica, más que todo, en realizar este tipo de sumas con 4 dígitos, por decirlo así. Pero por lo general, mediante uno agarre un poco más de práctica, no va a necesitar de lápiz y papel para realizar lo que es la suma. Así que de antemano les pido disculpas por haber cometido ese error de hace un momento. ¿Ok? Recuerden, leemos lo más que podamos las líneas de la escala principal, ¿ok? Que debemos de tomar en cuenta que son dos sumas o dos elementos que son parte de nuestra suma. Luego procedemos a leer la escala móvil del nonio y por último procedemos a leer la escala secundaria de la manga de nuestro instrumento. ¿Ok? Si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacerlo. Para terminar de afianzar un poco el conocimiento, vamos a hacer una última toma de datos, ¿ok? Vamos a buscar una marca cualquiera. En este caso, vamos a poner esta, ¿ok? Observemos. Voy a tratar de capturar esta imagen nuevamente, ¿ok?
La voy a tratar de poner acá abajo. Y tenemos esta nueva medida. El instrumento me está indicando, bueno, mejor dicho, la arista del tambor, la arista vertical del tambor, en la parte izquierda del mismo, me está indicando que ha superado lo que son 0.7010 milésimas de pulgada, más me ha superado lo que son 3 marcas intermedias, es decir, entre el 7 y el 8 graduado en nuestra manga del instrumento, lo cual representa 0.0750 milésimas de pulgada. Dicho esto, procedemos a dar lectura a lo que es la escala móvil del tambor. Observamos que la línea marcada, o mejor dicho, graduada con un 15, ha superado lo que es la línea de referencia horizontal principal. Y luego también la 16ª línea de esta escala también lo ha sobrepasado. ¿Ok? Entonces vamos a agregar esa 16ª línea como, bueno, a nuestra suma como 0.0160 milésimas de pulgada. ¿Ok? Luego, volvemos a lo que es la escala de nuestra manga y observamos o buscamos una colinealidad entre las líneas horizontales de la manga y las líneas horizontales de la escala móvil de nuestro instrumento, es decir, la escala del tambor. Y observamos que esta línea de aquí, esta que está subrayada en rojo, es la línea más colineal con una de estas líneas horizontales de la manga y es la representativa a la quinta línea, la que representa 0.00050 milésimas de pulgada. Y se lo agregamos a nuestra gran suma, 0.005, dándonos un gran total de 0.7915 milésimas de pulgada. Recordad que si el arco indica de 1 a 2 pulgadas o de 13 a 14 pulgadas, ustedes tienen que agregárselas siempre. Supongamos que aquí el arco me marcara o me indicara que este instrumento va de 1 a 2 pulgadas, por ejemplo. A mis elementos de mi suma le tengo que agregar una suma más, y es la de la pulgada en sí. 1 punto, por ejemplo, 0.000010 milésimas de pulgada. Vamos a movernos un poco más a la derecha y nos daría un gran total de 1.7915 milésimas de pulgada. ¿Ok? Es decir, 1 pulgada con 7.915 milésimas. Repito, si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacerla.